Sabes, en nuestra cultura tenemos una idea bastante curiosa, la creencia de que ayudar siempre es lo correcto. Nos han enseñado desde niños que para ser una persona espiritual, amorosa, hay que decir siempre sí, que hay que dar, estar disponible, sacrificarse sin pausa. Y que si dudas, si te tomas un momento para pensar, si te atreves a poner un límite, algo debe estar mal contigo. Te tachan de egoísta, de insensible. Pero, ¿y si te dijera que toda esa idea está al revés? ¿Y si esa necesidad compulsiva de ayudar, de salvar, de rescatar a todos no fuera amor, sino una forma de interferencia, una manera de interrumpir las lecciones que la vida intenta enseñarles? Piénsalo bien. Cuando rescatas constantemente a alguien de las consecuencias de sus propios actos, ¿qué estás haciendo realmente? No lo estás ayudando, lo estás manteniendo atrapado, le estás impidiendo aprender. Te colocas entre él y la sabiduría que solo llega a través de la experiencia. No digo que debamos volvernos fríos o indiferentes, ese sería el otro extremo, ¿verdad? La cuestión no es si debemos preocuparnos. La verdadera pregunta es cómo nos preocupamos y, más importante aún, ¿por quién elegimos desgastar nuestra energía? Porque hay ciertos tipos de personas que te vacían por dentro. Personas que tomarán y no importa cuánto les des, nunca será suficiente. Y la tragedia no está en que tomen, sino en que tú, al darles, les impides crecer. Déjame hablarte de 7 tipos de personas que necesitas aprender a reconocer. No para juzgarlas ni condenarlas, sino para proteger tu energía y permitirles enfrentar las experiencias que necesitan para despertar. Número 1. El crónicamente perezoso. Hay una gran diferencia entre alguien que lucha y alguien que simplemente se ha rendido. La persona que lucha toma tu ayuda y la usa como un escalón, pero la persona crónicamente perezosa, en cambio, usa tu ayuda como una hamaca. Ha decidido, consciente o inconscientemente, que la vida es demasiado difícil y que alguien más debería cargar con su peso. Y en el momento en que tú das ese paso para ayudarlos, te conviertes en ese alguien. Te conviertes en la persona de la que dependen, no porque no puedan hacer las cosas por sí mismos, sino porque descubrieron que siempre habrá alguien que las haga por ellos. Observa la naturaleza. Un pájaro no alimenta a un polluelo que se niega a abrir el pico. Un árbol no sigue nutriendo una rama que no da fruto. La naturaleza es muy clara en esto. Si algo no produce, si algo no contribuye, eventualmente se corta. No por crueldad, sino por sabiduría. El perezoso crónico siempre tendrá una excusa. Te hablará de su infancia difícil, de su mala suerte, de las injusticias que ha sufrido. Y puede que algo de eso sea cierto, pero la verdadera pregunta que debes hacerte es: ¿qué está haciendo ahora mismo para cambiar su situación? ¿Está dando pasos, aunque sean pequeños, o simplemente espera que alguien llegue y lo arregle todo por él? Cuando ayudas a alguien que se niega a ayudarse a sí mismo, le estás robando algo precioso, la satisfacción de su propio logro. Le robas la fuerza que nace de superar la dificultad. Le quitas lo más importante que podría descubrir, que sí es capaz. Algunos de ustedes han estado cargando personas durante años. Pagan sus cuentas, resuelven sus problemas, limpian los desastres que ellos mismos provocan. Y cada vez que lo hacen, se repiten que lo hacen por bondad. Pero, ¿y si esa bondad fuera la misma razón por la que ellos siguen siendo débiles? ¿Y si tu ayuda fuera justo lo que les impide levantarse por sí mismos? El perezoso necesita sentir hambre, necesita sentir incomodidad, necesita experimentar las consecuencias naturales de sus elecciones. Porque solo cuando el dolor de seguir igual se vuelve mayor que el dolor del cambio, finalmente se moverá. Número 2. El perpetuamente desagradecido. ¿Has notado que algunas personas pueden recibir un regalo extraordinario y actuar como si no valiera nada? Puedes darles tu tiempo, tu dinero, tu energía, tu corazón entero, y lo tomarán sin siquiera darte las gracias, sin reconocimiento, sin aprecio. No es un accidente, es un problema de carácter. La gratitud no solo es una muestra de buena educación, es el reflejo de una persona que comprende que forma parte de algo más grande que sí misma. Una persona agradecida sabe que cada bendición, cada gesto, cada acto de amabilidad no le es debido, sino que le ha sido concedido.
Y cuando entiendes esto, tratas los regalos con reverencia. Pero el desagradecido cree que el mundo le debe algo, cree que tu ayuda es su derecho, y mientras más le das, más exigente se vuelve. Es una paradoja extraña, ¿no? Cuanto más viertes en ellos, menos lo valoran. Conocí una vez a un hombre que ayudó a un amigo a pagar la renta durante 6 meses seguidos. Mes tras mes, sacrificaba su propia comodidad para asegurarse de que su amigo tuviera un techo. ¿Y sabes cómo respondió el amigo? Se quejó. Se quejó de que el apartamento era demasiado pequeño, de que el vecindario no era lo suficientemente bueno, de que no era justo vivir así mientras otros tenían más. Ni una sola vez dijo gracias, ni una sola vez reconoció el sacrificio. Y cuando pasaron los 6 meses y aquel hombre ya no pudo seguir ayudando, ¿qué crees que ocurrió? El amigo se enfadó, se sintió traicionado, como si la ayuda recibida no fuera un regalo sino una deuda que injustamente se le estaba cobrando. Así es la naturaleza del desagradecido. No ve la bondad, ve debilidad. No percibe generosidad, percibe oportunidad y seguirá tomando y tomando hasta dejarte vacío. Cuando ayudas a una persona desagradecida no estás sembrando semillas, las estás arrojando a un pozo sin fondo. Y por más que lances, ese pozo nunca se llenará. Número 3. El arrogante y autosuficiente. Hay personas que no buscan tu ayuda sino tu validación. No quieren tu sabiduría sino tu aprobación. Quieren que confirmes lo que ya creen. Y si te atreves a ofrecer algo que desafíe su visión de sí mismos, te rechazarán por completo. El arrogante no sufre por falta de conocimiento, sino por exceso de orgullo. Cree que ya lo sabe todo, que su manera es la correcta y que cualquiera que piense diferente está equivocado. Pero el orgullo es una cosa curiosa. Se disfraza de confianza, aunque en realidad nace del miedo. El arrogante teme estar equivocado porque su identidad entera se sostiene sobre la idea de tener siempre la razón. Si llegara a admitir que no sabe algo, si reconociera que necesita ayuda, su imagen comenzaría a derrumbarse. Y entonces se aferra, discute, se defiende, rechaza. No puedes ayudar a alguien así, no porque esté más allá de la ayuda, sino porque no cree necesitarla. Y mientras no llegue a esa comprensión por sí mismo, cualquier cosa que le ofrezcas será desperdiciada. Incluso Jesús se apartó de personas así. No las persiguió, no les rogó que escucharan. Dijo lo que debía decir y siguió su camino, porque entendía algo esencial. No puedes forzar la sabiduría en quien está comprometido con su propia necedad. El arrogante necesita caer. Necesita experimentar las consecuencias de su orgullo. Necesita tocar fondo, golpearse lo suficiente como para finalmente mirar hacia arriba y admitir que no tiene todas las respuestas. Solo entonces, cuando se haya humillado, cuando su orgullo se haya roto, estará listo para recibir ayuda. Número 4. El habitualmente perverso. Quiero tener cuidado con esta palabra, porque vivimos en una época en la que no gusta hablar de maldad. Preferimos términos más suaves. Decimos que alguien está confundido, herido o malentendido. Pero la verdad es que hay personas en este mundo que no están confundidas. Saben exactamente lo que hacen y aún así lo hacen. El malvado no es quien comete un error, todos los cometemos, sino aquel que ha hecho de la maldad su forma de vida. Mienten, engañan, manipulan, dañan a otros sin remordimiento. Y cuando los enfrentas, no se arrepienten, se justifican. Cuando ayudas a alguien así, te conviertes en su cómplice. Le facilitas su comportamiento. Le das los recursos que necesita para seguir haciendo daño. Y créeme, usará lo que le des no para cambiar, sino para hundirse más en su propia oscuridad. Por eso las tradiciones sabias en todas las culturas advierten contra el apoyar a quienes eligen el mal. No por falta de compasión, sino por entendimiento, porque sabemos que hay personas que conscientemente han tomado un camino de destrucción.
Y si intentas sacarlos de ese camino, lo más probable es que te arrastren con ellos. El perverso no quiere ser salvado, quiere ser empoderado. Quiere a alguien que financie sus engaños, que encubra sus mentiras, que limpie los rastros que deja. Si asumes ese papel, no estás ayudando, estás participando en la oscuridad. Número 5. El necio incurable. Un necio no es alguien con poca inteligencia, es alguien que se niega a aprender. Comete los mismos errores una y otra vez, ignora los consejos, rechaza la sabiduría. Toca la estufa caliente repetidamente y luego se pregunta por qué su mano se quema. La diferencia entre sabio y necio es muy simple. El sabio aprende de la experiencia, el necio no. Y esto es lo que lo hace tan difícil. El necio siempre llega a ti con angustia. Siempre está en crisis, desesperado, al borde del abismo. Y tu corazón se ablanda. Quieres ayudarlo, quieres rescatarlo, pero si observas con atención su historia, verás un patrón. No es esta su primera crisis. Ya ha estado aquí antes. De hecho, ha pasado por la misma situación varias veces y cada vez alguien intervino. Y cada vez, después de ser ayudado, regresó a los mismos comportamientos que lo metieron en problemas desde el principio. El necio es como una persona que se está ahogando, pero se niega a agarrar el salvavidas que le lanzas. Sigue agitándose, hundiéndose, luchando contra el agua. Y si saltas para salvarlo, te arrastrará con él. No puede salvar a un necio. Solo la vida puede hacerlo. Solo las consecuencias de sus propios actos pueden atravesar su terquedad. Y si sigues interviniendo, impides que esas consecuencias cumplan su propósito. Número 6. El gran manipulador. Quizá el más peligroso de todos porque es el más difícil de detectar. El manipulador no llega a ti pidiendo, llega contándote historias. No te arrebata las cosas, hace que quieras dárselas. Comprende la naturaleza humana. Sabe que las personas buenas quieren ayudar, que las almas bondadosas se sienten culpables cuando dicen que no, y usa ese conocimiento como un arma. Te dirá exactamente lo que necesitas oír. Jugará con tus emociones, hará que te sientas especial, necesario, importante. Y cuando te des cuenta, estarás haciendo por él cosas que jamás harías por nadie más. El manipulador es un camaleón. Con una persona es la víctima, con otra el héroe. Cambia de historia según el público. Y si comparas notas con otros que también lo ayudaron, descubrirás que las versiones no coinciden. Cuando ayudas a un manipulador, no estás asistiendo a una persona necesitada. Estás alimentando un sistema. Estás proveyendo recursos para que continúe su juego. Y en el momento en que dejas de dar, en el instante en que ves a través de su máscara, se volverá contra ti. Te pintará como el villano, hablará mal de ti y luego buscará su próxima víctima. Número 7. El rebelde impenitente. Este es aquel que sabe lo que está bien, pero simplemente elige no hacerlo. Ha sido enseñado, advertido, corregido, pero no le importa. Ha decidido continuar por un camino destructivo y nada de lo que digas o hagas cambiará su mente. El rebelde impenitente no es ignorante, es desafiante. Sabe lo que es correcto, pero prefiere lo equivocado. Y cuando intentas ayudarlo, te escucha, asiente, promete cambiar, pero en cuanto te das la vuelta, vuelve a lo mismo de siempre. Este tipo de persona es la más difícil de soltar porque ves su potencial. Ves lo que podría llegar a ser si solo decidiera cambiar. Así que sigues esperando. Sigues creyendo que esta vez será diferente, pero nunca lo es. El rebelde no cambiará hasta que quiera hacerlo. Y mientras ese deseo no nazca desde dentro de él, toda la ayuda del mundo no servirá de nada. No puedes desear su sanación más de lo que él la desea.
No puedes luchar por su libertad con más fuerza de la que él mismo pone en ello. Si lo intentas, te agotarás. Te quedarás sin fuerzas, mientras él permanece exactamente igual. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Nos volvemos fríos, indiferentes? ¿Cerramos el corazón? No. Lo que debemos aprender es discernimiento. Debemos aprender a distinguir entre quien está luchando y quien está estancado, entre quien necesita una mano para levantarse y quien solo busca que lo carguen. Aprender a ver con claridad, sin juicio, pero también sin ilusión, porque la verdadera compasión no consiste en permitir, sino en entender. A veces el acto más compasivo no es intervenir, sino retirarse. Permitir que la persona enfrente las consecuencias de sus propias decisiones, porque muchas veces es el dolor, la dificultad, el fondo del pozo lo que finalmente despierta a alguien. Cuando ayudas a las personas correctas ves frutos. Cuando inviertes en buena tierra ves crecimiento. Pero cuando das a quienes no están listos, a quienes no quieren cambiar, a quienes solo te usan y te drenan, lo único que ves es desperdicio. Tu energía es valiosa. Tu tiempo es limitado. Tus recursos son finitos y debes ser sabio al decidir dónde los inviertes. No todos merecen tu ayuda, y eso no es crueldad, es sabiduría. Así que, hazte esta pregunta hoy. ¿A quién estoy ayudando cuando en realidad debería soltar? ¿A quién estoy rescatando cuando lo que necesita es caer? ¿A quién estoy protegiendo de unas consecuencias que necesita experimentar? Y cuando tengas la respuesta, ten el valor de dar un paso atrás. No con ira ni con rencor, sino con comprensión. Comprendiendo que a veces el acto más amoroso es permitir que alguien sienta el peso completo de sus propias elecciones. Porque al final, no puedes salvar a nadie, solo puedes señalar el camino. Y si deciden caminarlo o no, eso ya no depende de ti. Y aquí es donde la verdadera compasión se diferencia del sacrificio ciego. La compasión comprende los tiempos del alma. Sabe cuándo ofrecer una mano y cuándo retirarla. No actúa por culpa, sino por claridad, porque hay una gran diferencia entre cargar con alguien y acompañarlo. Cuando cargas a alguien, lo sustituyes. Cuando lo acompañas, lo fortaleces. Y el propósito del amor no es reemplazar la fuerza del otro, sino recordarle que la tiene. Muchos confunden el amor con salvación, pero el amor verdadero no busca rescatar, busca liberar. No quiere controlar el resultado, sino confiar en el proceso. Y ese proceso, por doloroso que parezca, muchas veces requiere dejar que el otro tropiece, caiga y se levante por sí mismo. Si no lo hace, jamás sabrá de qué está hecho, jamás descubrirá su propia capacidad. La vida, en su infinita sabiduría, tiene maneras muy precisas de enseñarnos lo que necesitamos aprender. Y cuando tú intervienes en exceso, sin darte cuenta, interrumpes esas lecciones. Te conviertes en un obstáculo en el camino del otro. A veces, la ayuda mal entendida se convierte en una forma de ego. Crees que solo tú puedes salvar, que sin ti, el otro no podrá salir adelante. Pero no es así. Cada persona tiene su propio destino, su propio momento de despertar, su propia forma de aprender. Y si sigues interfiriendo, impides que ese proceso natural ocurra. El verdadero acto de amor es confiar. Confiar en que la vida sabe lo que hace. Confiar en que, incluso en el dolor, hay propósito. Y confiar en que, aunque el otro caiga, también tiene la capacidad de levantarse. Tú no estás aquí para arreglar a todos, ni para ser el salvador del mundo. Estás aquí para amar con sabiduría. Y a veces, amar con sabiduría significa decir, basta. Recuerda esto, no todo aquel que sufre necesita ser rescatado. A veces el sufrimiento es el maestro que la vida ha enviado para despertar a quien duerme. Y si lo apartas de esa lección, lo mantienes dormido. La compasión madura no corre a apagar cada incendio. Observa primero si ese fuego está purificando algo que necesita renacer. La vida no se equivoca. Cada persona recibe exactamente las experiencias que necesita para evolucionar.
Y tu papel no es controlar esas experiencias, sino saber cuándo intervenir y cuándo dar un paso atrás. Porque incluso en el silencio también hay amor. El amor no siempre significa hacer, a veces significa permitir. Permitir que el otro tropiece, que aprenda, que se encuentre con su propia verdad. Permitir que el dolor cumpla su propósito. Porque solo cuando alguien enfrenta sus propias sombras puede realmente transformarse. Si los proteges constantemente del sufrimiento, los mantienes frágiles, inmaduros, dependientes. Pero cuando los dejas vivir sus procesos, les das el mayor regalo posible, la oportunidad de volverse fuertes. Y no hay fuerza más genuina que aquella que se forja en la adversidad. Por eso, la próxima vez que sientas el impulso de salvar a alguien, detente un momento y pregúntate, ¿estoy ayudando desde el amor o desde el miedo? ¿Desde la confianza en su poder o desde la duda sobre su capacidad? Porque si ayudas por miedo, miedo a que fracasen, a que se alejen, a que sufran, no estás ayudando realmente. Estás tratando de controlar. Y el amor verdadero no controla. El amor confía. El amor comprende que aunque duela ver caer a alguien, ese puede ser el comienzo de su despertar. Piensa en todas las veces que tú mismo has crecido. ¿Acaso fue en tus momentos de comodidad? ¿O fue en medio de la pérdida, del error, del fracaso? Fue ahí, ¿verdad?, donde encontraste tu verdadera fuerza. La vida usa el dolor como cincel. Pulsa donde más duele, no para castigarte, sino para revelarte. Y esa misma sabiduría opera en los demás. Así que no temas verlos caer, no temas soltarlos. Si tienen la voluntad, se levantarán. Si no la tienen, ninguna cantidad de ayuda bastará. Aprender a dejar ir no es crueldad, es compasión elevada. Es entender que el amor no siempre protege, a veces libera. Y que no todos los que se alejan de ti son pérdida. Algunos simplemente están siguiendo el camino que necesitan recorrer para encontrarse. Tu tarea es mantener el corazón abierto, pero los límites claros. Porque un corazón sin límites se vacía, y un alma vacía no puede dar luz a nadie. Cuida tu energía como un jardín sagrado. Riega solo aquello que florece, no lo que marchita. Invierte tu tiempo en quienes valoran, en quienes crecen, en quienes también te nutren. Y si alguna vez dudas, recuerda esta verdad sencilla. Lo que es auténtico siempre da fruto, lo que no, solo consume. La verdadera sabiduría no está en dar sin medida, sino en dar con conciencia. Así que, hoy, haz un acto de amor valiente. Revisa a quién estás sosteniendo. Pregúntate si tu ayuda los está fortaleciendo o debilitando, si tu bondad está inspirando crecimiento o fomentando dependencia. Y si descubres que tu presencia está impidiendo su evolución, suéltalos. No con enojo, ni con resentimiento, sino con amor, con la profunda certeza de que cada alma tiene su propio camino y que a veces el mayor gesto de amor es retirarse. Porque en el fondo, solo la experiencia enseña, solo el dolor purifica, solo la caída despierta. Y tú no estás aquí para salvar al mundo, sino para vivir con sabiduría dentro de él. Ama profundamente, sí, pero con discernimiento. Da generosamente, pero con conciencia. Y recuerda, no puedes salvar a nadie que no quiera salvarse. Solo puedes mostrar el camino, con tu ejemplo, con tu presencia, con tu claridad. Y cuando lo hagas, entenderás que el amor verdadero no siempre construye puentes. A veces levanta límites. No siempre dice sí, a veces dice no. No siempre se queda, a veces se va. Pero en todas sus formas sigue siendo amor. El amor que confía, que respeta, que libera. El amor que sabe que cada alma debe andar su propio sendero, tropezar con sus propias piedras y despertar a su propio tiempo. Así que, suelta con fe, suelta con ternura, suelta sabiendo que, a veces, la distancia enseña más que 1000 palabras y que cuando permites que otros vivan sus propias lecciones, también tú creces, también tú aprendes a amar de verdad. Porque, en el fondo, esa es la gran lección, que el amor no siempre salva, pero siempre transforma.